Queridos estudiantes, bienvenidos a la unidad número 3 de la materia de Derecho Mercantil y Societario. Esta es la última unidad y la unidad más sencilla y la unidad más corta que vamos a ver. Aquí simplemente vamos a ver las entidades reguladoras de las compañías. Las compañías que vimos en la unidad número 2, que para recordarles cuáles eran las compañías de la unidad número 2, ¿no es cierto? Eran las compañías en nombre colectivo, la compañía comandita simple y dividida en acciones, ¿no es cierto? La compañía de responsabilidad limitada, la compañía anónima y la compañía de economía mixta y la compañía SAS, Sociedad Anónima Simplificada. Recordemos que no profundizamos mucho sobre la compañía de economía mixta porque no es de mucha aplicación en el derecho privado, ¿no es cierto? La mixta es capital privado más capital público, ¿no es cierto? Entonces no nos ocupa mucho en esta situación que estamos viendo ahorita. Estas compañías tienen que tener la regulación de alguien, ¿no es cierto? Y varias entes de derecho público, es decir, varias instituciones públicas, aquí se mezcla el derecho público con el derecho privado que empezamos a ver. Estas entidades de derecho público regulan a estas compañías, ¿no es cierto? Aquí vamos a ver cómo funciona, de qué se trata la superintendencia de compañías, que es netamente privativa para regular las compañías, ¿no es cierto? Conocer los trámites, también algunos trámites que se tienen que realizar en el registro mercantil y por supuesto los impuestos que no nos dejan tranquilos nunca, ¿no es cierto? A través del servicio de rentas internas. Y para su profesión es bastante importante también conocer esta situación del servicio de rentas internas para ver cuáles son los trámites más comunes que se tiene que hacer cuando creamos una compañía. Nosotros no podemos solamente crear una compañía y olvidarnos que existe esta compañía, no lleva la contabilidad, no lleva los trámites, no revisar la inscripción, no revisar una facturación, ¿no es cierto? Una compañía es de propio de personas responsables. Yo creo una compañía, creo una empresa, por más pequeña que ésta sea, y empezamos a cumplir los tributos, empezamos a cumplir las reglas, y si queremos terminar esta compañía también tenemos que hacerle morir en paz, ¿no es cierto? Que termine su vida útil a través de los trámites que correspondan, ¿no es cierto? La agencia de compañías, que es un ente regulador de derecho público, es decir, pertenece al Estado, son personas del Estado que controlan el devenir de su compañía, de su empresa, ¿no es cierto? Entonces, este Estado, a través de la superintendencia, el nombre completo es así: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Ya vamos a ver más adelante por qué tiene este nombre tan completo. Nosotros nos vamos a centrar en este caso únicamente a la Superintendencia de Compañías. Este es un organismo netamente técnico, ¿no es cierto? Tiene autonomía administrativa, que quiere decir que ellos se manejan ellos mismos de manera administrativa, no dependen administrativamente de ningún ministerio, de ninguna secretaría, y también tienen autonomía económica, es decir, ellos manejan, ¿no es cierto?, su propio presupuesto y son capaces, y legalmente capaces también de contratar de manera autónoma. Esto vigila y controla todas las organizaciones, actividades, vigila el funcionamiento, vigila la disolución y la liquidación, es decir, cuando muere una compañía, cuando se termina, cuando los socios se pelean y no se ponen de acuerdo y eso termina, o simplemente termina para la creación de otra compañía que sea afines al objeto de contratación o al objeto de trabajo que nosotros queramos, ¿no es cierto? Y también otras entidades en circunstancias y condiciones establecidas en la ley, que no vamos a profundizar en eso, ¿no es cierto? La superintendencia, ¿no es cierto?, de compañías, valores y seguros vigila y promueve tres cosas: el mercado de valores, ¿no es cierto?, que son a través de las casas de valores, en donde yo les expliqué anteriormente, se puede comprar acciones a través de una casa de valores. No pueden irse a la bolsa de valores directamente, se van a una casa de valores y compran $100 en acciones de la favorita y esperan que crezcan las acciones, ¿no es cierto? O de cualquier otra empresa, de Holcim, de cervecería Pilsener. Esta superintendencia regula el mercado de valores. El mercado de valores también es regulado por la superintendencia de bancos.
¿no es cierto? También es regulado por la SRI. Pero centrémonos a la Superintendencia de Compañía, que regula, en este caso que nos ocupa, que estamos hablando, el sector societario, la creación de sociedades, este es el sector societario, la creación de sociedades anónimas, de sociedades comandita simple, de sociedades de economía mixta, de sociedades anónimas simplificadas, que es un buen ejemplo que vimos. También regula la parte de seguros, ¿no es cierto? Dentro del derecho mercantil hay la parte de seguros, en donde yo aseguro mi carro, ¿no es cierto?, en una compañía o a través de un broker de seguros, ¿no es cierto? Y estos seguros también son compañías de seguros. Generalmente los seguros son C.A, compañías anónimas, ¿no es cierto? Entonces, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros regula tres aspectos que vamos a insistir nuevamente. El mercado de valores, que no nos interesa mucho, el sector societario, que es el que realmente nos interesa en este caso, y también el sector de seguros. Dentro de sus actividades tenemos que la Super de Compañías hace inspecciones in situ, es decir, genera sus delegados, genera sus personas, hace su planificación y hace visitas de dos formas, o planificadas o de manera sorpresiva. Llega a su compañía y ven el devenir de su compañía, cómo está funcionando, revisan documentación, revisan carpetas y de esto elaboran y firman oficios de las observaciones, que pueden ser desde sanciones administrativas o simplemente observaciones para que ustedes puedan ir regulando, ¿no es cierto?, de las inspecciones derivadas, obviamente, de las inspecciones ordenadas. La notificación de las conclusiones de labores que hace de manera anual del control efectuado a cada una de las compañías. No es necesario que vaya siempre a todas las compañías, pero generalmente tienen un cronograma, como tiene el cronograma de la auditoría, ¿no es cierto?, interna de la Contraloría. Esta es una mini auditoría de la Contraloría que hace. ¿Por qué no entra a la Contraloría? Es una pregunta que siempre me hacen en este tema. ¿Por qué no ingresa la Contraloría a las actividades? Porque la Contraloría audita sectores públicos, audita un GAD, un gobierno autónomo descentralizado, como son los municipios, audita prefecturas, pero a las compañías lo que hace la Contraloría en instituciones del derecho público hace en su nivel la Superintendencia de Compañías en el derecho privado, en compañías privadas, en La Favorita, en mi comisariato, en una tienda, ¿no es cierto?, que generalmente, si es que están creadas obviamente como empresas, ¿no es cierto?, no como personas naturales. Esto no supervisa, también me han preguntado, no supervisa personas naturales, supervisa personas jurídicas. Todas las personas jurídicas son las cinco tipos de compañías que existen, ¿no es cierto? A estas compañías supervisa la Superintendencia de Compañías. También prepara informes jurídicos preliminares y informes jurídicos también definitivos dentro de los procesos de las denuncias que pueden existir, ¿no es cierto? Las denuncias pueden ser de tipo administrativa, de tipo civil o de tipo penal. Cuando son de tipo penal, ¿qué hace la superintendencia? La superintendencia no es competente para resolver cuestiones penales. Cuestiones penales son delitos, ¿no es cierto? Malversación de fondos, ¿no es cierto? Y otros delitos más que podemos tener en el Código Orgánico Integral Penal. En este caso, la Superintendencia de Compañías envía una denuncia a la Fiscalía para que ellos se encarguen, pero centrémonos en la parte administrativa, donde hace informes jurídicos preliminares y se busca la subsanación de los hechos y luego se plasman a definitivos. Aquí aprueba la domiciliación de las compañías extranjeras, es decir, una compañía extranjera de venta de productos extranjeros quiere poner su domicilio, quiere poner su representante legal o quiere poner su sucursal dentro del Ecuador. Yo me traigo una sucursal de una venta de productos químicos de belleza de Estados Unidos. Entonces me pongo una sucursal o me pongo la representación legal de este tipo. O es diferente que yo me ponga una distribución a través de otra empresa, ¿no es cierto? Ahorita hablamos sucursales netamente que dependan de la empresa extranjera y nosotros seamos una sucursal, ¿no es cierto?, que es nacional.
La tercera unidad, en la parte 3.2, sobre conocer los trámites en el registro mercantil que podemos hacer como parte del derecho societario, es decir, como cuando nosotros ya creamos nuestra compañía o vamos a crear, tenemos que hacer el acta de creación de esta sociedad, sea sociedad mercantil, la que estamos hablando, ¿no es cierto? El acta de creación, el acta de constitución de esta creación se tiene que registrar a través del registro mercantil en su página web. Si yo no estoy de acuerdo con esta sociedad y quiero aumentar socios o quiero vender acciones o cambiar la situación de una compañía, otro tipo, una sociedad anónima, para aumentar y tener, hago un acta de modificación de la sociedad y cambiamos de tipo de compañía. Muchas de las veces es necesario liquidarla a una empresa para abrir otra, y en otras partes, en cambio, se puede hacer este tipo de modificaciones. Yo puedo ampliar el capital. El capital que se amplía es el capital suscrito. El capital suscrito es el capital con que iniciamos. Yo les había puesto anteriormente un ejemplo de una creación de una empresa, una sociedad anónima simplificada con $100, con 3 socios, el uno de $40 y 2 de $30, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido, si alguien quiere ampliar el capital, ¿no es cierto?, podemos ampliarle a $1000 porque ya tenemos más capital en nuestra empresa. Entonces hacemos este trámite a través del registro mercantil. Si tenemos 2 empresas, 2 sociedades anónimas y estamos trabajando iguales y queremos hacer una sola, podemos hacer una fusión de estas empresas y convertirlas en una sola, o también hacer una adquisición de empresas dentro de nuestra empresa, ¿no es cierto? También los nombramientos de cargos en la gobernanza de la sociedad, es decir, quién es el gerente, quién es el presidente, también tengo que hacer a través del registro mercantil. Y también los cambios en las administraciones de la sociedad. Yo me nombro administrador o me nombro gerente para 2 años consecutivos, después en las elecciones simplemente cambiamos porque vamos rotando. Hacemos este registro en la sociedad mercantil, ¿no es cierto?, en el registro mercantil, y vamos haciendo estos cambios y estos trámites muy necesarios. En el 3.3 es algo bastante conocido por ustedes también en el área de contabilidad, sobre el SRI, ¿no es cierto? El SRI no es muy antiguo, nació el 2 de diciembre de 1997, basándose en los principios de justicia y equidad. Justicia es dar a cada quien lo que se merece, y equidad es tratar igual a todos, ¿no es cierto? Esta respuesta fue ante la gran evasión tributaria, alimentada por la ausencia de casi una cultura tributaria, que hasta ahora no es tan grande la cultura tributaria, ¿no es cierto? Siempre decimos, denos haciendo el impuesto a la renta, denos haciendo la declaración semestral, que es algo que ustedes conocen, es bastante sencillo, ¿no es cierto? Pero como la falta de cultura tributaria en todas las profesiones nos obliga a que tengamos necesariamente que inclusive pagar por estos trámites. El SRI tiene objetivos estratégicos bastante grandes, que es incrementar el cumplimiento voluntario de las contribuciones de la ciudadanía. No incrementar un cumplimiento involuntario, porque eso es un poco ya coercitivo, un poco más obligado. Evitarse notificaciones, evitarse el seguimiento, sino más bien que de manera voluntaria las personas paguen sus impuestos, tributen, hagan sus impuestos a la renta, las empresas también paguen sus impuestos, hagan sus retenciones, ¿no es cierto?, pero de manera voluntaria y con conocimiento de causa. Incrementa también la efectividad de los procesos de control, de cobro. Ellos van cada vez viendo cómo incrementar esto, cómo hacer los procesos legales, cómo administrar de mejor forma ese ciclo de recaudación que tiende a ser voluntario, ¿no es cierto? Y fortalecer las capacidades institucionales. Dentro de las facultades también del SRI es la facultad determinadora, es decir, yo determino, yo digo cuáles son las obligaciones tributarias. Entonces, a través de unos actos reglados, el acto reglado, de acuerdo al Código Orgánico Administrativo, son los reglamentos, son las normas comunes que yo impongo como SRI, y mi facultad de determinar qué impuestos son, la verificación, las enmiendas a las declaraciones y los tributos, ¿no es cierto? La facultad resolutiva, yo resuelvo, ¿no es cierto?, con las autoridades administrativas de acuerdo a la ley, hago una resolución motivada dentro del tiempo que corresponda, de acuerdo a cada consulta. Hay reclamos, hay recursos. Recordemos que en la misma página web de la Contraloría yo puedo publicar un recurso extraordinario de revisión, puedo
un recluso de reclamo y ellos tienen la facultad resolutiva, no tienen que pedir a los tribunales que me resuelvan, ellos ya tienen su facultad resolutiva y me resuelven que está a favor o está en contra mi petición, ¿no es cierto? Y también la facultad sancionadora dentro del ámbito administrativo, no penal, ¿no es cierto? Impondrán sanciones pertinentes a medida de lo que está previsto en la ley. Usted evadió impuestos o no cumplió con sus declaraciones y tales serán sus sanciones. La facultad recaudadora que siempre ha tenido de recaudar los tributos de las autoridades en forma y sistemas como la ley me va preveyendo. La parte voluntaria, que es lo más importante, y si no, también tiene que ser la parte ya coercitiva. Dentro de los trámites del SRI para el funcionamiento de las compañías, son muchos, pero los más importantes son unos mensuales y unos anuales que les vamos a decir aquí. Los mensuales es la declaración de impuestos retenidos en la fuente, que ustedes seguramente conocen, el famoso valor agregado que es el IVA, los dos siguientes que no son de mucha importancia para nuestra materia y la elaboración del impuesto a la renta. Como trámites anuales, ya para finalizar la materia, tenemos la preparación y declaración del 1.5 por mil del impuesto municipal sobre los activos, ¿no es cierto? Las empresas que tienen activos, yo tengo que declarar sobre esto, ¿no es cierto? La preparación y declaración del impuesto a la patente, recordemos que para tener un local o para ejercer una actividad económica es necesaria la patente, ¿no es cierto? Que es un trámite en el SRI y también es municipal, ¿no es cierto? Y los cálculos y la provisión de impuesto a la renta del año anterior, ¿no es cierto? Y la proyección del año posterior. Todo esto es importante para el funcionamiento de la compañía y con esto yo les agradezco, hemos terminado la materia. Recuerden que tenemos los días jueves también las capacitaciones para revisar y también les propongo que tienen que escuchar con mucha atención las grabaciones de 40 minutos que vamos a tener posteriormente para que puedan ustedes en su preferencia tener solo un audio y desarrollar inclusive actividades paralelas a esto